Mi familia miraba emocionada las excavadoras, listas para la demolición de las 6 de la mañana. Con calma, me acerqué al capataz y le entregué mi título de propiedad. El aire salado se sentía diferente esa mañana, más penetrante, casi metálico, con el olor a diésel y a destrucción inminente. Yo estaba de pie en la desgastada terraza de la casa de la playa, viendo el sol salir sobre el Atlántico mientras mi familia orquestaba lo que ellos creían que sería mi humillación final. Sofía, de verdad deberías irte ya, llamó mi madre desde la entrada de coches, su voz con ese tono particular de preocupación fabricada que había perfeccionado con los años. El equipo necesita empezar a trabajar, y odiaría que vieras esto. Debe de ser muy difícil para ti. Tomé otro sorbo de mi café, un tueste francés importado de una pequeña tienda en Portland que descubrí durante un viaje de negocios hace 3 años. El mismo viaje en el que firmé los papeles que me convirtieron en una persona muy diferente a la que mi familia creía que era. Estoy bien aquí, mamá. Mi hermano Alejandro se rió desde donde estaba, junto al Mercedes de papá. A sus 35 años, se había pasado la última década viviendo a la sombra de nuestro padre, entre negocios inmobiliarios mediocres y contactos del club de campo. Sigues en negación, ya veo. Típico de Sofía. La casa se demuele hoy, lo aceptes o no. Papá salió de su coche con unos planos bajo el brazo, luciendo en cada centímetro como el exitoso promotor inmobiliario que creía ser. Roberto Rivera, fundador de Propiedades Costeras Rivera, había construido su reputación transformando activos frente al mar infrautilizados en complejos de lujo. El hecho de que este activo en particular hubiera estado en nuestra familia durante 40 años no significaba nada para él. Caballeros, se dirigió al equipo de construcción con la autoridad resonante que usaba en las salas de juntas. Gracias por acomodarse a nuestro horario de inicio temprano. Como pueden ver, esta estructura tiene un deterioro significativo, problemas de cimentación, un sistema eléctrico obsoleto, probable moho en las paredes. En realidad, es un peligro para la seguridad a estas alturas. Casi sonreí. La casa había sido renovada hacía 18 meses. Cimientos nuevos, cableado completamente nuevo, barreras de humedad de última generación. Tenía las facturas para probarlo, archivadas ordenadamente en la oficina de mi abogada junto con varios otros documentos de los que mi familia no sabía nada. La nueva construcción será espectacular, añadió mamá, caminando por la propiedad con el teléfono en la mano, tomando fotos. 6 dormitorios, 8 baños, piscina infinita. La llamaremos el refugio de los Rivera. Será la joya de la corona de la costa. El capataz, un hombre curtido de unos 50 años con una chaqueta de una empresa de demolición costera, estudiaba su orden de trabajo con el ceño fruncido. Señor Rivera, necesito verificar algo. La escritura de la propiedad que consta en el archivo muestra. Todo arreglado, interrumpió papá suavemente. La compañía de títulos lo confirmó todo ayer. Esta propiedad ha estado en mi familia durante décadas. Mi hija vivía aquí temporalmente, pero la estructura de propiedad siempre estuvo clara. Esa era la historia que había estado contando durante meses. Que el abuelo José había dejado la casa en un fideicomiso familiar. Que a mí se me había permitido quedarme aquí por caridad. Que la decisión de demoler y reconstruir era unánime entre los verdaderos interesados. Todo mentiras. Pero le había dejado contarlas. Le dejé contratar arquitectos y contratistas. Le dejé gastar $60.000 en permisos e informes de ingeniería. Le dejé estar aquí esta mañana con sus planos y su visión de el refugio de los Rivera, creyendo que estaba a horas de su mayor triunfo. Alejandro subió los escalones de la terraza, sus mocasines caros resonando en la madera que yo misma había ayudado a restaurar hacía 2 veranos. ¿Sabes, Sofía? Si tan solo hubieras conseguido un trabajo de verdad en lugar de jugar con tu pequeño negocio de consultoría, quizás podrías permitirte tu propio lugar. Entonces esto no sería tan doloroso para ti. Mi pequeño negocio de consultoría, Summit Strategy Group, que llevaba operando ya 7 años, empleando a 43 personas en 3 oficinas con ingresos anuales que harían que a Alejandro se le aguaran los ojos. Pero para mi familia, era solo Sofía jugando a los negocios, perdiendo el tiempo que debería haber pasado buscando un marido o uniéndose a la empresa de papá en algún rol administrativo adecuadamente femenino. Aprecio tu preocupación, Alejandro. No me trates con condescendencia.
Su rostro enrojeció como siempre lo hacía cuando se sentía menospreciado. Siempre has pensado que eras mejor que nosotros. Demasiado buena para el negocio familiar. Demasiado buena para escuchar los consejos de papá. ¿Y a dónde te ha llevado eso? Estás a punto de quedarte sin hogar. El operador de la excavadora principal se subió a su cabina. El motor rugió a la vida con un gruñido mecánico que hizo que las gaviotas se dispersaran de las dunas cercanas. Mi madre incluso aplaudió, apenas capaz de contener su emoción. Roberto, deberías grabar esto, dijo, para las redes sociales de la empresa. Fuera lo viejo, bienvenido lo extraordinario. Podría ser nuestro eslogan. Terminé mi café y dejé la taza en la barandilla de la terraza. La cerámica era de un juego que el abuelo José había comprado en 1983. Cada pieza pintada a mano con diferentes conchas marinas. Mi familia ya había etiquetado todo dentro de la casa para su eliminación. 40 años de recuerdos destinados a un vertedero. Señor Rivera, intentó de nuevo el capataz, levantando su tableta. Realmente necesito resolver esta discrepancia. Los registros de propiedad que estoy viendo en línea muestran. Le aseguro que todo está en orden. La voz de papá tenía un filo ahora. El tiempo era dinero y él pagaba a estos hombres por hora. Tengo la documentación en mi coche si necesita verla. Se lo agradecería, señor. No podemos proceder hasta que verifique la propiedad. La mandíbula de papá se tensó, pero mantuvo su sonrisa profesional. Por supuesto. Alejandro, trae la carpeta del asiento trasero. Este era el momento que había estado esperando. No con ira o afán de venganza, sino con la calma certeza que proviene de tener cada hecho, cada documento, cada detalle legal de tu lado. Lo había aprendido del abuelo José, quien me enseñó que el verdadero poder no se anuncia con voces altas y posturas agresivas. El verdadero poder es silencioso, documentado y absoluto. Bajé los escalones de la terraza y crucé la entrada de arena hasta donde estaba el capataz con su tableta. De cerca, pude ver su placa de identificación, Tomás Vargas, supervisor de obra. Señor Vargas, dije en voz baja, antes de que el señor Rivera le haga perder el tiempo con los documentos que tenga, necesito mostrarle algo. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación segura que se conectaba directamente al sistema de gestión de documentos de mi abogada. Registros de propiedad del condado, actualizados hace 24 horas, vigentes y completos. El capataz miró la pantalla y vi cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión y a preocupación profesional. La propiedad en 847 Coastal Highway, dije, es propiedad de Geraisen Holdings SRL y lo ha sido durante los últimos 6 años. Soy la única socia y gerente de esa SRL. La escritura está registrada en el condado. Los impuestos sobre la propiedad están al día. No hay gravámenes, ni cargas, ni reclamaciones contra el título. Tomás Vargas se desplazó por los documentos, su ceño frunciéndose con cada página. Señorita Rivera, esto muestra. Señorita Foster, corregí. Volví a usar el apellido de soltera de mi madre hace 3 años. Y sí, eso muestra exactamente lo que dije. Soy la dueña total y exclusiva de esta casa. Alejandro regresó con la carpeta de papá, con el triunfo en su rostro. Aquí está toda la prueba que necesita. Documentos del fideicomiso familiar, acuerdos de transferencia, todo él. Se detuvo cuando vio la expresión del capataz. ¿Qué está pasando? Señor, dijo Tomás Vargas con cuidado, necesito que mire esto. Le tendió la tableta. Papá la tomó, la confianza todavía irradiando de él como una colonia. Esa confianza duró unos 15 segundos, hasta que su cerebro procesó lo que sus ojos estaban viendo. Esto está mal, dijo secamente. Esto es algún tipo de error. La compañía de títulos verificó. ¿Qué compañía de títulos? Pregunté. ¿Realmente contrataste una, papá? ¿O simplemente asumiste que porque querías que algo fuera verdad, lo era? Mi madre se acercó corriendo, sus tacones hundiéndose en la grava arenosa. Roberto, ¿qué está pasando? ¿Por qué no empiezan? Parece haber un problema de propiedad, dijo Tomás Vargas diplomáticamente.
La señorita Foster está mostrando documentación que indica que ella es la dueña de esta propiedad a través de una SRL. Hasta que no resolvamos esto, no podemos proceder con la demolición. Una SRL. La voz de Alejandro subió una octava. Sofía no tiene una SRL. No tiene nada. Está en la ruina. Saqué un segundo documento en mi teléfono. Geraisen Holdings SRL se constituyó en enero de 2019. Registrada en el estado. Correctamente archivada. Informes anuales al día. La empresa adquirió esta propiedad del patrimonio de José Rivera por la suma de $1.2 millones, pagados en su totalidad. Transacción en efectivo, escritura registrada el 15 de febrero de 2019. La fecha aterrizó como un golpe físico. 15 de febrero de 2019. 3 semanas después de la muerte del abuelo José. La lectura del testamento había sido el 22 de febrero. El rostro de mamá se puso pálido. Pero el testamento decía que la casa iba al fideicomiso familiar. El abogado lo leyó en voz alta. Todos estábamos allí. El testamento decía que la casa se ofrecería al fideicomiso familiar, corregí, a valor justo de mercado, con un derecho de tanteo de 30 días. Hice una oferta el día 15. El abogado del patrimonio del abuelo José, que por cierto no era tu abogado, papá, sino un albacea independiente nombrado por el tribunal testamentario, aceptó mi oferta el día 20. ¿Con qué dinero?, exigió Alejandro. Tenías un trabajo de nada, vivías de cheque en cheque. ¿De dónde sacaste $1.2 millones? Esta era la parte que realmente había esperado. El momento en que se dieran cuenta de cuán completamente me habían subestimado. Summit Strategy Group consiguió su primer cliente importante en 2017, dije. Una compañía farmacéutica que necesitaba ayuda para navegar la aprobación de la FDA para un nuevo sistema de administración de medicamentos. Nuestros honorarios de consultoría para ese proyecto fueron de $800.000. A finales de 2018, teníamos 7 clientes corporativos e ingresos que superaban los 3.4 millones. Tomé un salario de $180.000 y reinvertí el resto en el negocio. Excepto por 1.2 millones, que aparté para algo que me importaba. El motor de la excavadora seguía en marcha, pero el operador había bajado las revoluciones, claramente sintiendo el drama que se desarrollaba. El resto del equipo estaba de pie junto a sus camiones, observando. Papá encontró su voz, aunque salió tensa. José nunca te habría vendido sin decírnoslo. No habría actuado a nuestras espaldas de esa manera. Él no actuó a espaldas de nadie. La venta del patrimonio fue completamente legal y se publicitó correctamente. Cualquier miembro de la familia podría haber hecho una oferta. Todos ustedes simplemente asumieron que porque querían la casa, la obtendrían. El abuelo José me enseñó algo que ustedes nunca aprendieron. Asumir no es lo mismo que poseer. Saqué otro documento. Esta es la póliza de seguro de título emitida por la compañía de títulos La Confianza, que confirma un título limpio. Este es el estudio de la propiedad completado en marzo de 2019 que muestra los límites exactos de la parcela. Este es el estado de cuenta más reciente del impuesto sobre la propiedad que muestra los impuestos pagados en su totalidad hasta 2026. Y esta, me desplacé hasta una página final, es la notificación de intrusión que estoy preparada para presentar si no retiran sus vehículos y equipos de mi propiedad en los próximos 30 minutos. Tomás Vargas se aclaró la garganta. Señor Rivera, lo siento mucho, pero no podemos proceder. La documentación que muestra la señorita Foster establece claramente su propiedad. Si demoliéramos una estructura sin la autorización verificada del propietario, seríamos responsables de... Entiendo, dijo papá fríamente. Se volvió hacia mí, y por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos que no era decepción o desdén. Era un shock genuino. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? No he estado planeando nada. Compré la casa porque la amaba y quería preservarla. No se los dije porque nunca preguntaron. Simplemente asumieron, hicieron sus planes y esperaron que todos los siguieran. Ese siempre ha sido su enfoque. Somos familia, dijo mamá, con la voz quebrada.
La familia no se hace esto. Nos dejaste gastar dinero en permisos, en arquitectos, en sus suposiciones, terminé. Nunca les dije que esta casa era suya. Nunca acepté ninguna demolición. Ustedes decidieron cuál querían que fuera la realidad y se enojaron cuando la realidad no cumplió. El rostro de Alejandro había pasado del rojo al morado. Tú, astuta, manipuladora. Cuidado, dije en voz baja. Estamos en mi propiedad. Puedo hacer que te saquen por acoso. Tomás Vargas ya estaba haciendo señales a su equipo. Recojan todo, muchachos. Trabajo cancelado. Se volvió hacia mi padre con genuina simpatía. Señor, lamento la confusión. Tendremos que cobrarle los costos de movilización, pero no le cobraremos el tiempo de espera. Esta situación no tiene precedentes. Quédese con la tarifa completa, dijo papá con distancia. Estaba mirando la casa como si nunca la hubiera visto antes. Ustedes se presentaron listos para trabajar. No es su culpa que el trabajo se basara en información falsa. Información falsa que tú mismo creaste, señalé. Nadie te mintió, papá. Simplemente nunca te molestaste en comprobar tus suposiciones. Los equipos estaban cargando su equipo. El momento de la demolición se transformó en una retirada. Mi madre estaba de pie, llorando en silencio, su maquillaje perfecto comenzando a correrse. Alejandro caminaba de un lado a otro cerca de los coches, hablando rápidamente por teléfono, probablemente con su abogado. Papá se acercó a donde yo estaba, lo suficientemente cerca como para que los trabajadores no pudieran oír. Te subestimé. No me estimaste en absoluto. Es diferente. ¿Qué quieres, dinero? Podemos discutir un precio justo por la propiedad. Igualaré lo que pagaste más la apreciación. La casa no está en venta. Todo está en venta, Sofía. Di tu precio. Lo miré. Este hombre que había pasado toda mi vida tratando de moldearme en algo que no era. ¿Quién desestimó mis éxitos y amplificó mis fracasos? ¿Quién había estado tan seguro de su propia importancia que nunca se dio cuenta cuando su hija construyó algo real? Algunas cosas no son sobre dinero, papá. Esta casa es donde el abuelo José me enseñó a pescar. Donde me mostró cómo leer las cartas de mareas e identificar las aves marinas. Donde me dijo que al océano no le importa tu apellido o tu cuenta bancaria. Simplemente es, poderoso, paciente y completamente indiferente al ego humano. Así que esto es venganza. Hacerme quedar como un tonto. Tú te hiciste quedar como un tonto. Yo simplemente no te detuve. Saqué un documento más en mi teléfono. Este es el permiso de renovación que obtuve en 2023. Nueva cimentación, actualización eléctrica completa, refuerzo estructural para soportar vientos de huracán de categoría 4. He invertido otros $340.000 en esta casa. No se está deteriorando. No es un peligro para la seguridad. Probablemente es la estructura más sólida en este tramo de la costa. Tomás Vargas se acercó con un portapapeles. Señor Rivera, necesito su firma reconociendo la cancelación. Papá firmó sin mirar el papel. Las excavadoras ya se estaban retirando, su potencial de destrucción inutilizado por la simple realidad del derecho de propiedad. Alejandro se acercó furioso, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Mi abogado dice que podemos impugnar la venta del patrimonio. Influencia indebida, explotación de un anciano, fraude. Tu abogado es bienvenido a intentarlo, dije. El abuelo José tenía 78 años cuando murió, en pleno uso de sus facultades, con un albacea independiente manejando su patrimonio. La venta fue a valor justo de mercado, debidamente documentada, con un periodo de espera que excedió los requisitos legales. Pero claro, gasta más dinero en honorarios legales. Parece ser una especialidad familiar. Mamá había dejado de llorar y ahora solo me miraba como si fuera una extraña. Ya ni siquiera sé quién eres. Soy la misma persona que siempre he sido. Simplemente nunca prestaron atención. Somos tu familia. Merecíamos saberlo. ¿Qué merecían saber?
¿Que empecé un negocio exitoso? Les hablé de Summit Strategy Group docenas de veces. Lo llamaron de mi pequeño negocio de consultoría y cambiaron de tema. ¿Que podía permitirme esta casa? Nunca preguntaron sobre mis finanzas. Simplemente asumieron que estaba luchando porque eso encajaba mejor en su narrativa. Un BMW negro entró en el camino de entrada y mi abogada bajó. Verónica Soto, 45 años, socia principal de Soto y Asociados, con una reputación de ser absolutamente meticulosa con el derecho de propiedad. Señorita Foster, llamó. Recibí su mensaje. ¿Hay algún problema? Ningún problema, dije. Solo aclarando la propiedad para algunas partes confundidas. Verónica se acercó a mi padre con su maletín. Señor Rivera, soy Verónica Soto. Represento a la señorita Foster y a Geraisen Holdings SRL. Entiendo que hubo un intento de demoler la propiedad de mi clienta esta mañana. La máscara profesional de papá finalmente se resquebrajó. Hubo un malentendido sobre la propiedad. Un malentendido que causó a mi clienta una angustia emocional significativa, sin mencionar el gasto de tener que hacer que su abogada condujera hasta aquí un sábado por la mañana. Verónica sacó su propia tableta. Tengo documentación aquí que muestra que mi clienta ha sido propietaria de esta propiedad libre y sin cargas desde febrero de 2019. Ha pagado todos los impuestos, mantenido el seguro y ha invertido sustancialmente en mejoras. Su permiso de demolición, que he revisado, fue emitido en base a una reclamación de propiedad fraudulenta. Fraudulenta es una palabra fuerte. Usted le dijo al condado que era dueño de esta propiedad. No lo es. Eso es fraude, señor Rivera. Y el condado se toma eso muy en serio. Alejandro intervino. Teníamos una creencia de buena fe. ¿Basada en qué? ¿Revisaron los registros de propiedad? ¿Verificaron la escritura? ¿O simplemente asumieron que porque querían algo, les pertenecía? Mi madre encontró su voz. Todo esto es tan innecesario. Sofía, podemos resolver esto como una familia. Nos sentaremos, discutiremos todo con calma. No hay nada que discutir, dije. Esta es mi casa. Me la quedo. Sus planes para el refugio de los Rivera tendrán que encontrar una ubicación diferente. Estás siendo increíblemente egoísta, dijo Alejandro. Esta propiedad podría haber valido $8 millones una vez que la desarrolláramos. Le estás costando a la familia una fortuna por un apego sentimental. No le estoy costando nada a la familia. Estoy conservando mi propiedad. Si quieren desarrollar bienes raíces frente al mar, compren su propia tierra. Papá estaba mirando los planos en sus manos, probablemente calculando cuánto tiempo y dinero había desperdiciado. Los inversores se van a retirar. Les prometimos esta ubicación específica, las vistas, el acceso a la playa, él. No es mi problema, dije simplemente. Verónica se aclaró la garganta. Señor Rivera, mi clienta estaría dispuesta a renunciar a acciones legales con respecto al permiso fraudulento si usted acepta por escrito nunca hacer ninguna reclamación futura sobre esta propiedad. Necesitaremos que lo firme hoy. Haré que mi abogado lo revise. Sin revisión. Fírmelo ahora o la señorita Foster presentará una queja ante el condado y posiblemente una demanda civil por la angustia emocional y los honorarios de abogado en los que está incurriendo hoy. Papá me miró y por un momento vi que realmente consideraba luchar. Pero era un hombre de negocios, y los hombres de negocios saben cuando los números no cuadran. Tomó el bolígrafo de Verónica y firmó el documento. Necesitaré copias para mis archivos, dijo con rigidez. Se las enviaré por correo electrónico. Verónica guardó el acuerdo firmado en su maletín. Señorita Foster, ¿necesita algo más? No, gracias, Verónica. Aprecio que hayas venido. Para eso me paga. Llame si causan más problemas. Saludó profesionalmente a mis padres y se fue. La entrada de coches de repente quedó muy silenciosa. El equipo de demolición se había ido. Las excavadoras se habían ido. Solo estaba mi familia, de pie en mi propiedad, enfrentando la realidad de que sus suposiciones habían sido destrozadas.
Creo que deberían irse ahora, dije con calma. Tengo trabajo que hacer adentro. ¿Trabajo? La voz de mamá era débil. ¿Un sábado? Summit Strategy Group tiene una presentación importante para un cliente el lunes. Necesito finalizar el análisis. ¿El negocio de consultoría es real? Preguntó Alejandro, todavía tratando de procesar. $7.2 millones en ingresos el año pasado. 43 empleados. Oficinas en Portland, Boston y Atlanta. Muy real. Papá enderezó los hombros, tratando de salvar algo de dignidad. Supongo que debo felicitarte por tu éxito empresarial. Gracias. Aunque debo decir que toda esta situación podría haberse evitado con una mejor comunicación. Casi me reí. Tienes razón. Si te hubieras comunicado conmigo en absoluto en lugar de hacer suposiciones y enviarme actualizaciones sobre tu cronograma de demolición, esto podría haberse evitado. Podrías haber preguntado, Sofía, ¿eres dueña de esta casa? Yo habría dicho que sí, y nos habríamos saltado toda esta escena vergonzosa. Mamá se secó los ojos con un pañuelo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Simplemente no nos vemos más. Eso depende de ustedes. Mi puerta está abierta, pero no para personas que creen que pueden arrasar con mi vida para que se ajuste a sus planes. Si quieren una relación conmigo, tiene que basarse en quién soy realmente, no en quién desearían que fuera. Alejandro ya caminaba hacia su coche. Esto es una locura. Siempre ha sido difícil, Sofía, pero esto es otro nivel. Adiós, Alejandro. Se fue sin decir otra palabra, las llantas girando en la grava. Mis padres se quedaron allí un momento más, luciendo perdidos y pequeños de una manera que nunca antes había visto. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, dijo papá finalmente. Siempre decía que tenías su cabeza para los negocios. La tenía. Solo que tú nunca escuchaste. Caminaron hacia su Mercedes en silencio. Mamá hizo una pausa antes de entrar. La casa se ve hermosa, por cierto. Las renovaciones, por lo que pude ver. Gracias. Quizás podríamos visitarla alguna vez, solo para ver lo que has hecho con ella. Lo consideré. Cuando estén listos para verla como mi hogar, en lugar de como su oportunidad perdida. Ella asintió y entró en el coche. Papá arrancó el motor pero no se fue de inmediato. A través del parabrisas, pude verlo mirando la casa, probablemente reimaginando los últimos 6 años con información precisa en lugar de suposiciones. Luego se fueron, y yo me quedé sola con el sonido de las olas y el grito de las gaviotas. Volví a entrar a mi casa completa y totalmente mía, y me paré en la sala de estar donde la taza de conchas marinas del abuelo José todavía estaba en exhibición. El sol de la mañana entraba a raudales por las nuevas ventanas de bajo consumo que había instalado, iluminando los suelos de madera restaurados y las fotografías enmarcadas de 3 generaciones de nuestra familia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Verónica, derechos de propiedad establecidos. No volverán. Bien hecho. Le respondí con un gracias y me senté en la mesa de la cocina donde había pasado innumerables mañanas con mi abuelo, aprendiendo sobre mareas, negocios y la importancia de entender lo que realmente posees versus lo que simplemente crees que mereces. Mi portátil ya estaba abierto en la presentación para la reunión del cliente del lunes. Una compañía farmacéutica necesitaba ayuda para navegar la aprobación de la FDA para un nuevo tratamiento contra el cáncer. Los honorarios serían sustanciales, pero más importante aún, el trabajo importaba. Problemas reales, soluciones reales, impacto real. Eso era lo que el abuelo José me había enseñado. El éxito no se trata de parecer impresionante o construir monumentos a tu ego. Se trata de hacer un trabajo real que resuelve problemas reales para gente real. La casa de la playa seguiría en pie, las olas seguirían llegando, y en algún lugar de la ciudad, mi familia tendría que reconciliar sus suposiciones con la realidad. Yo tenía trabajo que hacer.